Buenos días, queridas hermanas y hermanos. Estos días el Papa nos ha regalado unas claves muy interesantes para nuestra vida cristiana, ¿no? Que quisiera recordarla antes de empezar a analizar las lecturas, ¿no? Recuerden lo que dijo de los ancianos cuando propuso la celebración de la Jornada Mundial de los Ancianos, que algo así como son ahora el descarte de la sociedad. Pues él les dio primero una grandeza insólita, ¿no? Ellos son, dice, la memoria, y transmitir la memoria es transmitir las raíces de la fe, pero también de la cultura, ¿verdad? Por tanto, tienen una misión muy importante. Un pueblo sin raíces es un pueblo perdido. Hoy en día se ve en muchas dimensiones, ¿no? Y luego también les dijo que su oración es enormemente valiosa porque es especialmente escuchada por Dios, ¿no? Entonces, esa iglesia orante, ¿no?, con tanta fuerza puede ayudar enormemente a la iglesia en batalla en otras muchas dimensiones, ¿no? Y la otra cosa que también a mí me llamó la atención es, les sugiero, si pueden, que vean el vídeo del Papa para este mes, con las intenciones de este mes, ¿no?, en el que habla de la iglesia en salida, ¿no? La iglesia es para evangelizar, no es para estarse ahí, que bien estoy, que todo me cuadre, que todo esté muy bien. Él dice que una iglesia así, como el agua estancada, termina pudriéndose. En cambio, como el agua que corre, ¿verdad?, en los ríos, ¿no?, pues es un agua fresca, limpia, ¿no? Bueno, solamente recordar esas dos últimas claves del Santo Padre. Vamos a la lectura. La primera lectura, ese episodio del profeta Elías, que a lo mejor nos suena tantas veces en cosas de nuestra vida. El profeta Elías llega un momento en que dice algo que a veces nosotros también hemos dicho: no puedo más. Ahí estamos, no puedo más. Esto es demasiado, no puedo más. Pero ¿qué le pasó al profeta Elías? Recordemos un poco lo que pasó antes de ese momento que aparece en la lectura, ¿no? El rey Ahab, que era el rey de Israel, se dejó influenciar por su esposa Jezabel, que era fenicia, y muy astuta y muy malévola. Y entonces metió, con el consentimiento de su esposo, dioses paganos en la fe de Israel, pero con tanta fuerza que eran perseguidos todos los que creían en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es decir, el Dios de la tradición judía, ¿no?, y de todo lo que había sido las claves de la vida. Eran perseguidos. Entonces, Elías se opuso frontalmente. Y entonces buscaban para matarle, se tuvo que escapar. Ese es el momento en el que nos encontramos. ¿No es verdad que parecen cosas muy relacionadas con el mundo de hoy en el que estamos? Como en muchas dimensiones se adoran a ídolos. Claro, los ídolos no son lo mismo, no es una estatua con cabeza de pájaro o cosas de esas, ¿no? Hay otros ídolos, pero es igual. El ídolo es cuando se adora a una persona o a un objeto como si fueran Dios. Eso es idolatría. Y hoy hay un ídolo que tiene 3 P's. Así es el ídolo de hoy, ¿no? El placer, el poder y la plata. Los 3 con P. No me digan que no se adora a esos ídolos, ¿verdad? Y además
el que se opone lo pasa mal. No voy a entrar en los muchos detalles, pero como decía el Papa, en este siglo ha habido más mártires por razón de la fe que en toda la historia de la Iglesia anterior. Lo que pasa es que no se oye mucho, pero uno tras otro, ¿verdad? Bueno, ahí estaba el profeta Elías, que ya no podía más y se echó a dormir debajo. Cuando leemos debajo de un árbol, parece como en el fresquito de un árbol, ¿no? No, el árbol era una retama, ¿no? La retama es un arbusto. En mi tierra de origen, en el sur de España, que dejé hace muchísimos años, pero hay retama también, es un arbusto, a veces crece un poquito más. O sea que ni sombra tenía. Se metió ahí debajo de un arbusto lo que pudo, a descansar, pero diciendo, pues, llévame. No puedo más, ¿no? Y entonces aparece ese milagro en el que aparecen agua y pan, que estaba tan dormido, tan cansado, el pobre, que tomó el agua, el pan y se volvió a dormir otra vez, dice el texto que hemos leído, ¿no? Y luego otra vez despertó, se comió otra vez, y con la fuerza del alimento y del Señor, sin duda, pues caminó hasta el monte Oreb. Ahí se escondió. ¿Y qué pasó en el monte Oreb? Pues estaba esperando que el Señor le dijera qué hacer, ¿no? Y ciertamente, pues aparece ese pasaje tan bonito que buscó a Dios a ver si aparecía en la tormenta, en la tempestad, en el trueno, en el regalámpago, y él dice, no apareció ahí el Señor. Y luego sí apareció en un murmullo, en una suave brisa. ¿Y qué le dijo en ese momento el Señor? Que vuelva a la lucha. Y además le dio algunas instrucciones, que consagrara a los reyes que iban a luchar contra Ahab, y ciertamente lo vencieron, y que nombrara a su sucesor el profeta Eliseo. Y cambió la historia de Israel y la vivencia de la fe auténtica. Toda una historia que es también la historia nuestra, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la cultura en la que estamos. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos la segunda lectura, que nos da algunas claves también, que es lo que le dice San Pablo a los Efesios, unas cosas sencillísimas. Pero la primera es muy sorprendente. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Es que Dios puede estar triste? Es Dios, infinito, eterno. ¿Puede Él estar triste? El Espíritu Santo es Dios, es una de las tres personas divinas, ¿no? Pues sí, puede estar triste. Y de hecho lo está. Ahora, cuando venía para acá, venía escuchando una canción, creo que es de León Gieco, y que dice, se titula Sobreviviendo, una canción latinoamericana típica, a lo mejor le suena, ¿no? Yo no la puedo tararear porque si canto un poco, como canto tan mal, seguro que llueve aquí dentro. Bueno, pero bueno, sobreviviendo, ¿no? Dice la canción, y dice que se pasará la vida sobreviviendo, dice el cantante, ¿no? Mientras haya cosas, digamos, deseos y se trabaje para la guerra, ¿no? Mientras haya tantas cosas de muerte en la humanidad, ¿no? En el corazón de las personas, yo me pasaré la vida sobreviviendo, no viviendo propiamente, sino sobreviviendo, porque me duele, dice el cantante, ¿no? Bueno, algo así. Si al ser humano le duele lo que está mal, por amor, a Dios, que es amor, ¿no le va a doler? Enormemente. Dice en otra parte San Pablo,
con gemidos inenarrables. Clama de dolor el Espíritu Santo por nosotros y nos hace partícipes de ese dolor. Los amigos se hacen partícipes de su vida, de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Y del sufrimiento. El que es nuestro amigo nos hace partícipes, pues mira, esto es lo que pasa. Y nos llena el corazón a veces de dolor, pero no de dolor propio, no porque me ha salido algo mal, sino de dolor por el mal en el mundo. Ese dolor, que se llama aflicción, es parte de la confianza del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Nos hace partícipes de ese dolor y eso nos hace sensibles. Hay personas que le importan tres narices, con perdón, el dolor de los demás, que se hunda el mundo. Ande yo caliente y ríase la gente, punto. Y no le importa nada. Esa es la deshumanización del hombre, ¿no? Entonces, frente a eso, San Pablo habla de participar de ese dolor del Espíritu Santo y ese dolor es enormemente fructífero e inmediatamente germina ¿en qué? En ser, como él dice, buenos. Consérvate bueno, decía un filósofo antiguo, ¿no? Pues consérvate bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, no, hombre, los seres humanos tienen en todas las culturas sus dimensiones éticas para saber qué es ser bueno. Pero nosotros tenemos una clave que también lo dice San Pablo: imitar a Cristo, ¿verdad? Él es nuestro modelo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, decía un santo de Chile, ¿no? San Alberto Hurtado. ¿Qué haría Cristo en mi lugar si estuviera aquí diciendo la homilía? ¿No? ¿Qué haría él? Y yo tratar de parecerme a lo que creo que él haría. ¿Y cómo lo sé? Pues tenemos el Evangelio, tenemos la oración, tenemos la tradición de la Iglesia, tenemos la Eucaristía, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro lo segundo? Bueno, pues finalmente llegamos a un momento que sí es bien especial en este tiempo litúrgico, que es el discurso o los discursos que dio Cristo como anuncio de la Eucaristía, que son discursos realmente sorprendentes. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. O sea, el que coma de ese pan que soy yo vivirá eternamente. O sea, pero me imagino que dirían los judíos en aquel momento: ¿pero quién se ha creído este que es? No parece demasiado, como si fuera Dios mismo. Es que ella estaba anunciando eso. Soy Dios. Nuestra fe es enormemente fuerte. No es light, como la Coca-Cola light. Es bien fuerte. Lo que nosotros creemos es que Cristo, en quien creemos, es Dios que se hizo hombre como nosotros, así con nuestro aspecto, digamos, humano. Y era Dios. Y esa es la grandeza de nuestra fe, que todo un Dios, origen y fin de todas las cosas, toma nuestra naturaleza, se hace próximo a nosotros, se hace hombre para compartir nuestra realidad en todo menos en el pecado y para llevarnos como hijos de un mismo Padre, formando una familia, a la vida eterna. Eso es lo que Cristo estaba tratando de decirle, ¿verdad? Pero claro, inmediatamente empezaron a murmurar. Fíjense que la murmuración, en el fondo, la murmuración refleja dos cosas. Es curioso. Todos murmuramos, ¿verdad? Unos más, unos menos. Eso Dios lo sabe, pero todos murmuramos. ¿Saben el Papa, el chiste que dijo una vez con respecto a la murmuración, ¿no? Que había una señora en la iglesia que era bien murmuradora, ¿no? Estaba siempre, ¿no? Y entonces el Papa comentaba, ¿no?, que esa señora vivía enfrente de la iglesia justamente, ¿no? Y un día se enfermó y le dijo por teléfono al párroco, ¿no?, que si podía ir a llevarle la Eucaristía, ¿no? Y el párroco dijo: no, si no hace falta, con la lengua que usted tiene, como vive enfrente, sáquela y llega hasta la Eucaristía.
Bueno, a veces yo creo que es así, ¿no? Es de una lengua de kilómetros, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esa, esa lengua, ¿no? Cuando yo estuve en Ecuador, ¿hay alguien aquí de Ecuador? ¿Alguien de Ecuador? Allá. Bueno, es que yo estuve muchos años en Ecuador, ¿no? Y ahí aprendí una forma que tienen en Ecuador de decir eh, la, la, la murmuración, la envidia, ¿no? Se, se le, se le dice serruchar el piso. ¿Le suena? ¿No? Le serruchan a uno el piso. Es como los dibujos animados, ¿no? Que le serruchan el piso y se cae. ¿No? Es hacer caer a los demás. Eso es la envidia. Hacer caer a los demás. Algo que tiene, le serrucho el piso para que ¡bum! Se hunda, ¿no? De ahí viene la murmuración. En el fondo es una expresión de la envidia, de que no sea más que yo en algo, pero en algo que al mismo tiempo sí veo que es más que yo, ¿no? Por eso, de alguna manera, la murmuración siempre refleja un miedo a perder algo que yo tengo, aunque sea falso. Una imagen de mí mismo, ante mí mismo, que es falsa, que yo me creo más, pero veo en el otro que es más, y trato de hundirlo para que yo sea más. No, es fruto de los miedos que tenemos en el corazón, ¿verdad? Esos miedos del egoísmo, miedo a perder las cosas, miedo a ser más que los demás, a perder ser más que los demás, ¿no? Aunque sea nuestra imagen, miedos, ¿no? Y Cristo nos dice, recuerden, cuando resucita dice, no tengan miedo. El que vive el amor no tiene miedos, tiene dificultades, problemas, pero no miedos, así, del corazón. Bueno, una de las cosas que le murmuraban era que, ¿por qué dice que ha bajado del cielo si es como uno de nosotros? Bueno, mi comentario es, nosotros también, todos, hemos bajado del cielo. ¿Acaso el Señor es el único que no ha bajado del cielo? ¿Acaso no estábamos todos nosotros en la mente y en el corazón de Dios por toda una eternidad en el cielo? ¿Acaso cuando la primera celulita de nuestro ser, fruto de la unión del espermatozoide de papá y del óvulo de mamá, se unen y hay un nuevo ser que inicia un desarrollo embrionario maravilloso de una célula, se pasa a 1000 billones, con B de burrada, de células en 9 meses? Es un milagro de la biología y es un milagro de la humanidad. Es la vida. Bueno, en esa primera célula, ¿verdad? Dios crea un espíritu, el de mi persona, y lo pone amorosamente besando esa primera célula, que ya es no un animal, sino un ser humano. Yo también he bajado del cielo. Cada uno de nosotros ha bajado del cielo. Entonces Cristo resulta que es el único que no ha bajado del cielo. Qué paradoja, ¿verdad? Bueno, eso le decían. Y él decía, nos da una clave acto seguido muy bonita. Dice, cuando le dicen cosas que aparentemente, humanamente, no son comprensibles, ¿no? Como se está haciendo como Dios. Y él dice algo muy, muy importante. Y lo digo para que cuando tengan discusiones con las personas, que le digan lo mismo en este mundo, también ustedes le digan, ¿no? Es verdad. Eso de ver que Cristo es Dios, eso no lo puede ver uno con la razón de este mundo. Y lo dice Cristo. El único que viene a mí es el que lo envía mi Padre. Es decir, si nuestro Padre Celestial nos da una gracia para entender que eso que no puedo entender
con lógica humana es así, pues entonces sí lo entiendo. Eleva mi mente a comprender cosas que de otra manera no podría comprenderlo. Por supuesto, esa es la clave, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, no, yo es que no creo en Dios. Bueno, es verdad la expresión, pero se puede expresar de otra manera. Es que lo que no ha recibido el don para poder creer en Él. El que tiene la clave es Dios, no nosotros. No es que yo decido en qué creo o en qué no creo. Eso es la locura de nuestro tiempo, que nos creemos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que todos somos lo primero y lo último. Bueno, un hermano nuestro de nuestra comunidad decía una frase muy bonita, que hoy es un día muy apropiado para decirla. Llueve para abajo, no llueve para arriba. Parece una tontería, pero la gente se cree que llueve para arriba. Es decir, de mi pequeña mente voy a comprender a Dios y decidir si creo en Él o no creo, cómo es Dios, cómo no es, cómo es. ¿Para arriba? No, llueve para abajo. Solo creo en Dios si Dios me da la apertura en mi mente para poder ver esa grandeza. Y se acabó. Bueno, eso es válido para toda la fe, pero de forma especial se aplica a la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía es una locura, no se puede entender en términos humanos, ¿verdad? El sacerdote dice unas palabras de consagración que en la Iglesia representan el momento en el que Cristo dijo, pues, que se haga esto en memoria suya, y lo que nosotros creemos que la Iglesia establece eso como sacramento, porque Cristo lo quiso así, en esa unidad con la Iglesia, de manera que eso que es un recuerdo es mucho más que un recuerdo y se hace realidad, porque para Dios no son solo recuerdos de cosas que se fueron, sino todo está presente y Él se hace presente como estaba presente en aquel momento ante los apóstoles. Y además se nos da en alimento, que alimenta nuestro espíritu, al mismo tiempo que el pan alimenta nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, y decimos, pero eso, ¿qué locura es esa? Y lo es, locura sí lo es, pero no es una locura absurda, es una locura hermosa. Decía el Papa, nadie puede entender la Eucaristía si no está abierto al misterio. La Eucaristía es parte de ese misterio maravilloso de la vida humana, el alimento. Él se nos da en alimento y además nos hace a todos también Eucaristía. También nosotros somos alimento para los demás. Pero alimento no solo porque le podemos invitar a una quesadilla, a una pupusa o a lo que sea, sino que somos alimento cuando amamos a los demás, pues recibimos un alimento de los demás, ¿no? Cuando amamos a los demás, digamos, la gente recibe del que le ama un alimento que le hace vivir. Ayer leía las estadísticas del suicidio. En España, en mi tierra de origen, que dejé hace mucho tiempo, al día se suicidan 10 jóvenes, bueno, 10 personas, jóvenes o no, al día. Entonces me fui a las estadísticas de Estados Unidos y correspondiendo, así, con los cambios del número de personas, la estadística es la misma. ¿Quién alimenta la vida para que no ocurran cosas así? ¿Quién alimenta de amor? ¿Quién hace la unidad en común unión entre las personas? ¿Verdad? ¿Quién hace que Dios esté con nosotros siempre? ¿Y es eso hermoso o no? ¿O un Dios lejano, perdido, una energía por ahí difusa?
o un Dios que llega a mi corazón, que se entrega, que manifiesta, haced esto en memoria mía. ¿En memoria de qué? De tu ofrenda por nosotros. ¿Está claro? ¿Se entiende este sentido de la Eucaristía? Bueno, pues les pido que amen la Eucaristía, ¿verdad? Que hablen de la poesía de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento para un nuevo mundo. Si ponemos en el mundo la clave de la Eucaristía, el mundo cambia. Se hace civilización del amor, como soñaba San Juan Pablo II. Que Dios les bendiga.